Listo, seguimos con los estudios para los proyectos de carretera. Entonces viene el estudio predial. Para cada uno de los predios que son afectados por la construcción de una carretera se debe elaborar una ficha predial. Esta ficha predial, todas estas actividades las realizan ingenieros, son especialistas en estudios prediales, es todo un equipo. Digamos, en las concesiones que tenemos ahorita en Colombia vemos son equipos robustos que se encargan de todos estos estudios, y también está acompañado de abogados, porque en algunos casos es complicado llegar a una negociación con los propietarios. Entonces, esta ficha predial contiene el nombre del propietario, el tipo del predio, el área construida, el área total y el área afectada. Esta información debe ser recopilada con la debida anticipación para adelantar las correspondientes negociaciones para cada uno de los propietarios. Es decir, esto se hace al inicio para uno poder tomar los predios, digamos, para la carretera, para ampliarla, si toca tumbar una carretera y poner ahí una glorieta, si tumbar una casa o un conjunto de casas y poner ahí unas glorietas, dependiendo del proyecto, la magnitud. Entonces uno tiene que comprar estos predios. Y todo esto se hace en el estudio predial. Es bien importante, esta parte genera bastante polémica en algunos casos, entonces para tenerla en cuenta en los proyectos. Vamos aquí, siguiente. La evaluación socioeconómica. Se debe evaluar si la obra a construir realmente beneficia a la población ubicada en la zona de influencia y si este beneficio es significativo con respecto a los recursos que se van a invertir. Igual, normalmente la carretera siempre surge debido a una necesidad de conectar diferentes poblaciones, diferentes municipios. Entonces se evalúa si es pertinente o no, si va a beneficiar o no a la población con respecto a los recursos que estamos invirtiendo. Entonces, las etapas de un proyecto de carretera, ya hemos visto los estudios, estas son las etapas. Entonces tenemos la etapa de preinversión, inversión, operación y evaluación. Entonces, como les mencionaba aquí, el proyecto o la vía inicia cuando uno identifica la necesidad de comunicar dos puntos, dos zonas, dos municipios, poblaciones, y esta finaliza cuando se logra satisfacer dicha necesidad, cuando se alcanza este objetivo de conectar estos dos puntos para transportar personas, mercancías, etc. Entonces, en esta etapa de preinversión se debe tomar la decisión de realizar o no el proyecto. Para eso debemos conseguir que la información técnica, financiera, ambiental, económica, y se deben estimar cantidades de obra. Todo esto es preliminar, es de preinversión. Entonces, esta información que nosotros vamos a necesitar a grandes rasgos, necesitamos los aspectos ambientales, los beneficiarios, la financiación, cómo se va a manejar, demanda por el proyecto, planteamiento de posibles alternativas, relación costo-beneficio, aspectos técnicos como les mencioné anteriormente, pero aquí principal nos enfocamos en la topografía, hidrología y geología. A partir de este análisis se descartan algunas alternativas y se decide cuáles se van a estudiar. Entonces, dependiendo de la topografía, uno pasa normalmente 3 rutas. Se llama línea de ceros, trazos de los ejes iniciales, y se selecciona cuál ruta es la más viable dependiendo de todas estas variables de topografía, hidrología, geología, de la relación costo-beneficio, de la conectividad. Entonces, en este estudio de prefactibilidad, nosotros tenemos estas alternativas que les llamo estas 3 alternativas o estas 3 rutas, y se analizan un poco más detallado. Entonces uno empieza a mirar económicamente estas 3 rutas en cuanto a aspectos técnicos, ambientales y financieros. De las 3 rutas se mira sobre todo la distancia o la longitud de las 3 posibles rutas. Entonces, los que tienen mayor longitud van a ser más costosas, o las que tienen mayor longitud resistente, es decir, que están con pendientes muy altas o a contrapendientes, va a generar mayor demoras y menor velocidad en los vehículos pesados. Entonces, todo este análisis técnico se va a relacionar con las 3 rutas. Esto por medio de fotografías aéreas, topografía y geología, los estudios que nosotros vimos anteriormente.
Entonces obtenemos indicadores económicos tales como valor presente neto, tasa interna de retorno, bien importante, de la inversión, tasa única de retorno con sus correspondientes análisis de sensibilidad. Entonces, habiendo hecho todo esto, ya podemos decidir si descartamos el proyecto. Tenemos estas otras tres opciones: descartamos el proyecto, adelantamos el estudio de factibilidad, que es el paso siguiente, y realizamos los estudios definitivos para pasar a la etapa de inversión. Entonces podemos saltarnos este estudio de factibilidad y realizar los estudios definitivos cuando son proyectos cortos. Cuando definitivamente el de prefactibilidad, este estudio se ha hecho profundo, ya tenemos que es viable económicamente, que está cumpliendo la necesidad, y pasamos a la etapa de inversión. El estudio de factibilidad, entonces, este se debe realizar completamente. El estudio de tránsito, nosotros en el de prefactibilidad hicimos como una estimación, hicimos estudios como muy preliminares, no completos. Aquí completamos el de volúmenes, el de tránsito. Normalmente se maneja unos 20 años hacer este estudio del tránsito futuro a lo largo de la vida útil de la vía. Se afinan los estudios financieros, económicos y ambientales que iniciamos en la etapa de prefactibilidad o en la preliminar. Entonces se completan todos estos estudios y estos nos permiten determinar la completa viabilidad del proyecto y su costo un poco más aproximado. Estudios mínimos que se necesitan en esta primera diapositiva son como los que se relacionan más a nuestras tareas, a nuestras actividades. En cuanto a construcción y diseño, los siguientes son como más del tema administrativo de proyectos y gerencia, ya los vamos a ver. Entonces necesitamos localización geográfica del proyecto, obviamente desde que iniciamos, descripción de la zona de influencia del proyecto, los aspectos técnicos del proyecto como veíamos topografía, geología y geotecnia, el estudio de tránsito, climatología, aspectos hidrológicos e hidráulicos, criterios de diseño, planteamiento de alternativas, las que les digo, las tres posibles alternativas, los planos planta perfil sobre cartografía existente de cada alternativa, que les mostré en una diapositiva en un video anterior, creo que el primero, donde mostramos toda la planta, todo el perfil, los cortes que se hacen en cada una de las rutas, las secciones transversales que tiene cada una de las rutas, esquemas de obras de drenaje y estructuras, y programa para la ejecución del proyecto. Entonces debe comprender todas las actividades que nosotros tenemos de la etapa de inversión del proyecto, o sea, cada una de las actividades que se van a desarrollar si construyéramos este proyecto. Entonces con esto tenemos todo el programa, la ejecución de estas actividades, como por decir así el cronograma. Tenemos estudios mínimos. Continuamos con los que les decía, más de la parte de gerencia, administración, que son todo lo de costos, financiación y evaluación. También son bien importantes, son menos técnicos. Entonces, como su nombre lo dice, son más de costos, de financiación, más tema monetario. Necesitamos el costo de inversión del proyecto. Entonces, para eso, para poder realizar todo este estudio de costo e inversión, necesitamos los estudios técnicos definitivos o detallados. O sea, estos son los estudios técnicos, los planos, planta perfil, secciones, todos los estudios de geología, de hidrología, etcétera. Estos son los que necesitamos aquí, más detallados. O sea, ya los de diseño, ya los de construcción, ya con los que nosotros vamos a ir a terreno a construir, los costos de construcción, de derechos de vía, lo que ya veíamos de los estudios prediales, costo de administración del proyecto, de mantenimiento, operación y explotación, financiación del proyecto, flujo de caja del proyecto, estudio comparativo de soluciones alternativas, evaluación técnica, evaluación económica. Ya entonces, cuando hacemos todos estos estudios y costos, ahora pasamos a la evaluación de cada uno de estos estudios. Evaluación económica y social, evaluación ambiental. En esta evaluación ambiental debe contemplar el diagnóstico ambiental de soluciones alternativas. Esto cuando estamos pasando por, digamos, bosques, zonas de reserva y demás. Entonces con esto terminamos todos los estudios que tenemos que tener en cuenta en un proyecto de carreteras, tanto primario, secundario como terciario. Cuando hablamos en otro video vamos a hablar de estas actividades. Este es principalmente
cuando tenemos proyectos grandes son primarios, vías que conectan los principales puntos de producción, las principales ciudades. Cuando tenemos proyectos de secundarios y terciarios, hacemos muchas de estas actividades, pero otras se reducen. Son menos porque también las exigencias y el proyecto va disminuyendo si es una vía terciaria, por ejemplo. Entonces, eso sí lo vamos a ver en otro video.